industria minera, más allá de poder afectar empresas, compañías, personas, puede transformar países completos. La Trini es CEO en una compañía que es proveedora de la minería. Aquí vamos a hablar con una empresa o un emprendimiento que logró insertarse muy bien dentro de la minería, logró escalar a nivel global y se vendió. Yo creo que el gran desafío de la industria minera, y sobre todo para las startups que entran, tiene que ver con cómo tú rompes la barrera de la prueba exitosa, del terreno. Trini, ¿y te ha tocado de repente interactuar con cultura donde la cultura de negocios es súper machista y tú eres la cara, la contraparte? ¿Cómo has resuelto eso? Más allá del término es invertir en I+D, invertir en investigación y desarrollo. Para mí esa es la clave base en cualquier cosa que uno quiera hacer. Imagínate, alguien te dijera, ¿sabes qué, Trini? Genial, te manejáis en el caso de Australia, lo hicieron genial los australianos, ¿cómo podríamos hacer algo así en Chile? Si alguien te diera ese mandato, ¿qué harías tú en Chile? Trini, muchas gracias por aceptar la invitación y por conversar de este mundo fascinante que es la minería. Gracias a ti, Eduardo, por la invitación. Muy entretenido el tema que nos apasiona aquí a los convocados. Sí, sí. Oye, te quería partir preguntando por Australia. Australia es un país, un caso de estudio interesante en esto. En Chile habitualmente discutimos de hasta cuándo producimos materia prima o recursos naturales, cuándo avanzamos más en la cadena tecnológica, por así decirlo, y Australia logró eso. ¿Qué sabéis de ese caso? ¿Cuáles son las lecciones que podríamos sacar de Chile para como Australia no solo exportar materia prima, sino también tecnología? Súper interesante el caso. Imagínate que Australia, aunque esté al otro lado del mundo, tiene ciertas similitudes con Chile. O sea, en términos del manejo de la economía, tiene las mismas materias primas, tiene pesca, tiene vino. O sea, es súper parecido. Son 23 millones de habitantes. También está ubicado súper remoto en el mundo, claro, con los desafíos logísticos que eso conlleva. O sea, son economías bastante similares. En Australia, para que te hagas una idea, el 11% del PIB son los minerales directos. Todo lo que es la explotación, en el fondo, de la exportación de minerales. O sea, similar acá. Súper similar, acá el 12%. O sea, súper parecido. Pero la gran diferencia es que adicionalmente a ese 11%, en Australia hay un 10,4% que le llaman las METs. Las METs son las Mining Equipment Technology and Services, que son todo el ecosistema de empresas que funciona alrededor de la minería, wow, los proveedores. Estamos hablando de software, de equipos, de consultoría, de consumibles, todo el ecosistema en el fondo de proveedores de la minería. Ellos exportan un 10,4% del PIB. O sea, imagínate, es un segundo PIB minero solamente con toda esta otra empresa. Entonces, yo pensaba el otro día y decía, a raíz de todo el tema del que está tan en boca hoy día en los medios, del tema de la aprobación del presupuesto 2026, imagínate si Chile contara con un 10% adicional del PIB, ahí chin chin. La cantidad de cosas que podríamos hacer como país, en el fondo, en términos de seguridad, de políticas públicas en torno a la educación, salud, las listas de espera, o sea, hay mil cosas, vivienda. Entonces, a mí la cuestión es que me apasiona es que digo cómo la industria minera, más allá de poder afectar empresas, compañías, personas, puede transformar países completos. Entonces, yo creo que el gran caso de éxito de Australia es que ellos lograron, lo que hicieron fue que Australia tuvo como su superciclo, por así decirlo, del 2004 al 2008, fue un poquito antes. En Chile fue el 2011-2012 con los precios del cobre, todo lo que ya sabemos, pero en Australia fue antes porque ellos exportan principalmente hierro y después en segunda medida oro y después cobre. Y toda la demanda del crecimiento de la construcción en China fue lo que impulsó el superciclo en Australia. Y lo que hicieron estos gallos, muy clever, dijeron, ¿sabéis qué más? Los precios del hierro, o de cualquier mineral en ese caso, somos tomadores de precio. O sea, el precio está más alto, bacán, te llega más revenue, está más bajo, está más apretado. Pero tú eres un tomador de precios, tú no puedes accionar sobre eso, ¿cierto? Fuera de la oferta y la demanda lógica, ¿cierto? Dijeron, bueno, ¿cómo nosotros aprovechamos estos 4 años de superciclo para poder crear una economía que sea contracíclica? ¡Qué notable! Que en el fondo es increíble. Cuando bajen los precios del hierro, haya toda una economía que entra a jugar. O sea, por ejemplo, cuando bajan los precios de los minerales, en el caso de Chile el cobre, entra todo lo que es la mantención predictiva, todo lo que es la exploración, las ampliaciones de las plantas, para prepararse para el siguiente alza de precios, ¿cachai? Perfecto. Entonces ellos crearon todo este ecosistema. Y lo que hicieron muy choro, creo yo, fue que lo que ellos partieron siempre desde el gobierno, de las políticas públicas. Entonces dijeron, políticas públicas, vamos a invertir en I+D. Entonces, nadie quiere invertir en I+D porque es caro, es de largo aliento y es muy riesgoso. Tú no tenías un outcome, es súper incierto. Gastaste un montón de plata y no llegaste a nada. Exactamente. Entonces lo que hicieron ellos es que pusieron unos beneficios fiscales brutales. Mira qué bueno. Del 45%, imagínate que es una cosa, no está visto en otras partes del mundo, en beneficio de I+D, para que todas, tanto la empresa, la industria, la universidad, etcétera, se empezaran a aumentar su inversión en I+D. Eso fue lo primero. Lo segundo es ya, check, tengo la inversión en I+D, súper bien, tengo proyectos, ¿cómo llevo todo este conocimiento científico a productos, a servicios? Que no me sirve que estén en un laboratorio, lo necesito en terreno. Y el problema de la minería es que la minería es súper demandante físicamente, es un negocio físico. O sea, tú te pongo un ejemplo, tenés un software que opera con una base de un hardware y tú lo operas en un retail y lo operas en una tienda así como tipo esto, ¿cachai? Una cuestión maravillosa, con aire acondicionado, con 5G, en la mitad de la ciudad. Tú vas a la faena y estás a 5.000 metros, estás lejísimo de cualquier
base operativa, tenéis pésima conectividad, tenéis polvo, tenéis tierra, tenéis viento, tenéis lluvia, o sea, tenéis nieve. Anda a hacer que el mismo hardware te funcione ahí, po. Claro. Entonces, ellos necesitaban tener espacios de prueba. Entonces, tomaron a las compañías mineras y incentivaron a que las empresas mineras dieran espacios de prueba. Entonces, toda esta ciencia que se desarrolló con el I+D, número 2, lo lleva a la industria. Qué buena. Y número Transferencia. 3, transferencia, exactamente. Y ese es un poco el problema del negocio minero, que es muy riesgoso. Entonces, acá lo que hicieron fue mitigar el riesgo a través de incentivar que las empresas adoptaran esta tecnología. Ya como la guinda a la torta que hicieron fue que hay 2 empresas mineras grandes, muy famosas australianas, que son Rio Tinto y BHP. Cuando Rio Tinto y BHP empezaron a comprar faenas fuera, Rio Tinto tiene Kennecott, faena muy grande en Estados Unidos, Australia, para qué decir, imagínate, perdona, BHP escondida en Chile, Spence, y muchísimas otras, se llevaron a los proveedores con ellos. Entonces, en vez de llegar al país de destino, en el caso, por ejemplo, de Rio Tinto en Estados Unidos o de BHP en Chile, ellos se fueron llevando a sus propios proveedores con los cuales ya operaban en Australia. Notable. Entonces, los mismos proveedores, que en el Le fondo abriste una nueva geografía abriste geografías de la mano de un de cliente. la mano, claro. Entonces, tu costo, tu riesgo, etcétera, es mucho más fácil, más straightforward, ¿cachai? Cache, qué Y es un buena. tremendo Qué caso de genial, éxito. Qué Sí. genial. Qué increíble. Oye, Trini, y aprovechando que hubo elecciones hace poco, hay cambio de gobierno, imagínate, por alguna razón ficticia, hubiera una varita mágica o alguien te dijera, ¿sabes qué, Trini? Genial, te manejáis en el caso de Australia, lo hicieron genial los australianos, ¿cómo podríamos hacer algo así en Chile? Si alguien te diera ese mandato, ¿qué harías tú en Chile? ¿Cómo aplicarías algo de ese estilo? Buena pregunta, súper buena pregunta, difícil pregunta. Creo que hay muchas personas intentando dilucidar eso. Pero yo creo que para mí tiene que ver mucho con innovación. Cuando se habla de innovación está como súper manoseado el término así como innovación, pero más allá del término es invertir en I+D, invertir en investigación y desarrollo. Para mí esa es la clave base en cualquier cosa que uno quiera hacer. Y sobre eso tiene que venir un mercado de capitales que apoye ese crecimiento. Tiene que haber mucha más profundidad en inversión, porque en el fondo escalar esta tecnología es súper costoso. Sí. Si en minería no estamos hablando de un programador encerrado en su sótano Sí. así tipo Steve Jobs, ¿cachai? Claro. No es así. O sea, la escala y la magnitud que tiene la industria minera es muy costosa. Entonces tiene que haber también un mercado de capitales mucho más profundo que pueda financiar todo este desarrollo. Esa ¿cachai? también es una de mis obsesiones, porque ese mercado de capitales lo tenemos. Eso es lo loco, ¿cachai? O sea, tener un país que tenga 250.000 millones de dólares en ahorro, en pensiones, Claro, existe. claro. Ahora, la vinculación, ponte tú, con la industria minera. Yo salí hace poco, digamos, de trabajar en un banco de inversión en BTG Pactual y nos cuestionábamos mucho la desconexión que hay de Sí. los bancos locales con la faena minera, con los proveedores de la minería, con la compañía. Entonces, eso es algo que, bueno, tenemos que resolver, ¿no? Yo no tengo la Totalmente, respuesta, pero hay que totalmente. trabajar para eso. Y yo creo que ahí tiene que ver mucho más smart money. Más allá que haya money, tiene que ser smart, ¿cachai? Claro. Suena súper obvio lo que estoy diciendo, pero finalmente, cuando tú eres un VC, ¿cierto? O eres un fondo de inversión, o eres un inversionista privado, un family office, tú finalmente estás poniendo tus recursos en una apuesta y estás esperando el retorno. Total. Y vaya a irte a la mejor ecuación riesgo-retorno. Sí. Punto. Es un negocio financiero. En la minería las claves son distintas, ¿cachai? Entonces, si tú te querías exigirle a un negocio minero o a un negocio de tecnología para la minería, un METS, como estas empresas en el fondo Mining Equipment Technology and Services, si tú le quieres exigir la misma ecuación riesgo-retorno que le vas a pedir a una fintech, no vas a tener el mismo resultado, Claro. porque los horizontes de plazo son distintos, los riesgos son distintos y los retornos también son distintos. Los retornos en la minería son exponenciales, Sí. pero con una ecuación de riesgo mucho más larga, ¿cachai? Sí, y también es algo que interesante, que lo he discutido durante con Víctor Aguilera, de hecho. O sea, parte de esta desconexión que tenemos con la industria minera es no darnos cuenta que la industria minera no solo es importante para Chile, sino que Chile en el contexto global es un player mundial. Heavy. En finanzas no somos un player No. global, somos un player local, somos un mercado pequeño, hay 6, 7 bancos, o sea, tenéis como armado una estructura. Entonces, es muy loco cuando tú pensáis, oye, hagamos una innovación que sea una fintech. O sea, Nubank, ponte tú, que fue súper disruptivo en América Latina, yo creo que no tiene en su target Chile, porque es un mercado chico, Claro. súper bancarizado, con competencia, versus la minería. O sea, si tú te metías en la minería, si lográis hacer innovación en minería desde Chile, estáis al tiro inserto en una industria en que somos un player global. Es que es heavy lo que tú decís, y eso a mí me impresionó mucho cuando yo partí en Drelco hace 8 años atrás. Yo soy comercial, po. Soy la única comercial de la compañía. De hecho, Ya. son todos ingenieros mecatrónicos, Duro. químicos, mineros. O sea, la única comercialucha, en el fondo, que no somos ingenieros. Un buen punto. Yo nunca digo que soy ingeniero comercial, soy comercial. No, claro, no Por somos respeto a ingenieros. los ingenieros. Tal cual. Pero en el fondo, cuando yo entré, lo primero que hice fue empezar a ir a faena, lo más que pude. Ya. Porque en el fondo dije, chuta, acá yo estoy jugando como con handicap. En el fondo yo estoy jugando en contra, porque no tengo una experiencia que sí tiene el resto. Entonces dije, ¿qué hago? Yo no me ponía a estudiar minería en 3 días, en el fondo, pero sí, voy a empezar a ir a terreno. Entonces empecé a viajar como loca y a conocer las faenas. Entonces fui a faena Qué en notable. Sudáfrica, en Australia, en Suecia, en México, en Brasil. Mira, ¿en cuánto país pudo? En Estados Unidos, en todas partes.
Y ahí, en el fondo, lo que a mí siempre me impresionó era que hay cachado que los chilenos tenemos como una sensación como de apocado, como que Sí, si es gringo es total. bueno, si es gringo es bueno, si es europeo es bueno, pero si es chileno como que no es tan bueno. Eso es lo que más Y, echa de menos, yo creo, de Bielsa, que era claro, mindset. No, sí, no era ganar partido, no, era el mindset. Era, oye, podemos ganar, podemos ir a jugar. tal cual. Y acá en la minería tú decías que erais minero y veníais de Chile y era como, Y oh, venían con admiración, y decían cacha. como, oye, ustedes tienen el mayor rasgo, el mayor open pit del mundo, Mm, o dentro del top 3, porque cambia cada año obviamente el ranking, pero top 3. La mina subterránea más grande del mundo, el Teniente, con 4.000 kilómetros de túnel, ¿eh? Entonces me decía, heavy. la tecnología que ustedes tienen, o el know-how más que la tecnología pura y dura, el know-how de hacer minería a gran escala, tú vas a ver la faena en Estados Unidos, y en verdad yo la miro y es fácil, o sea, fácil, no, sin desmerecer, pero Qué es notable, ¿eh? mucho menos exigente técnicamente, ¿cachai? Oye, Trini, y Entonces en ya hay esa como un visita, respeto. el especialista en minería, quien está ahí, ¿tú crees que siente ese orgullo? ¿Y esto de Apocado es más como a nivel cultural Chile? ¿O también en la minería en Chile no nos damos cuenta de que a nivel global somos unos players admirados, por así decirlo? Mira, yo creo que Chile como país tiene poco orgullo minero. Ya. Por ejemplo, tú vas a países como Australia, a países como Canadá, y ser minero es visto como algo positivo, es visto Mm, como desarrollo, es visto como recursos para el crecimiento del país, mm. es visto como tecnología, incluso hoy en día es visto como una industria clave para la transición energética, para Total, energías renovables, para los autos eléctricos, claro. etcétera. Y en Chile como que tenemos una visión, creo yo todavía, creo que ha ido cambiando, pero ha ido cambiando muy lento. Tenemos todavía la visión de la minería extractivista, de la minería anti-medio ambiente, de una Claro. mirada muy negativa, Sí. ¿cachai? Y yo creo que nos falta un poquito ese orgullo de decir, oye, acá se está haciendo tecnología, la minería tiene que tener un rol mucho más activo en todo lo que es medio ambiente, economía circular, etcétera. Acá hay tecnologías que se desarrollan en la minería que luego se llegan a otras industrias. Se llevan a defensa, se llevan a construcción, porque en el fondo son tecnologías desarrolladas Claro. para ambientes industriales complejos, ¿cachai? Entonces yo creo que sí nos falta todavía en el fondo aportar más en que haya un orgullo nacional. Y yo pienso que un niñito o una niñita quiera estudiar ingeniería en minas. Yo digo, yo Claro. quiero ser minero, ¿sabes qué más? Acá hay un futuro de desarrollo para el planeta. Creo que nos falta todavía esa patita en el Qué fondo. buena. Oye, Trini, y en ese sentido, entremos a Drilco. Drilco, una de las cosas que me interesa de la empresa que eres CEO es que también rompe uno de esos grandes mitos que en Chile Mm. no hacemos tecnología, que otra de las miradas de lo que estábamos comentando recién, ¿no es cierto? Que esta mirada de la minería extractivista, hablábamos la otra vez con Joaquín Villarino un poco de este personaje como medio de las minas de carbón, ¿cachai? Como con Claro, la lamparita, o sea, como algo súper con la precario, picota y la cara con la negra, bigota y la cara sí. negra, ¿cachai? Drilco rompe un poco ese mito. Mm. Cuéntame qué hace Drilco y cómo rompe ese mito. Claro, bueno, Drillco es una empresa que se dedica al diseño, a la fabricación y a la exportación de herramientas de perforación. Nosotros estamos en la primera parte de la mina, que es cuando tú perforas, que básicamente tú haces un hoyo, un pozo, y ese pozo luego se utiliza, en el caso de la minería, tú pones explosivos y con eso tronas la roca. Y Claro. también tenemos en otras industrias, tenemos por ejemplo en los países escandinavos todo lo que es la energía renovable, que ese mismo pozo se hace, pero se usa para calefaccionar las casas Ah, con energía mira. verde. Mira, qué Después notable. tenemos en Estados Unidos mucho para la construcción, las canteras, las obras civiles, pozos de agua en África y en Brasil para toda la crisis hídrica. Tenemos distintas aplicaciones. Pero nuestro core está siempre en perforación. Perdona, perdona, Trini, cuando habláis de perforación, ¿es perforación como en la etapa de exploración? O sea, ¿son estas No, grandes sondajes que vemos? las dos ¿O es cosas. ya construyendo la mina, digamos? Tenemos todas las distintas como verticales. Perfecto. Tenéis la que parte que es exploración, como tú decís, que es el sondaje. Luego tenemos la parte producción minera, que ya es para el fondo, para poner los explosivos y para tronar la roca. Ya. Y en las otras industrias tenemos, depende de la aplicación. Pues, ¿cachai? En pozos de agua es para generar un pozo de agua. En geotermia es para poder generar bombas de calor, para calefaccionar las casas con energía verde, y así suma y sigue. Genial. Oye, ¿y qué hay de tecnología en eso? Porque suena súper manufactura dura Claro. de hierro, acero, no tengo idea cuáles serán los materiales, pero ¿qué hay de tecnología en eso? Mira, es bien choro porque es una tecnología industrial. O sea, no es la Ya. tecnología que tú te imagináis así Claro, no un como, software. claro, como el blockchain, ¿cachai? Sino que en el fondo es una tecnología industrial. Y la gran gracia que tiene Drillco es que Drillco invierte el 3,6% del revenue anual en I+D. Mira. ¿Ya? Y eso suena, tú dices como ya 3%, ¿qué tanto es 3%? Pero imagínate que en Chile es 0,1%. Claro, está muy 0,1, por o sea, sobre el es 30 promedio. veces el promedio de Chile. En Europa es un 0,9. O sea, igual es 3,5 veces el promedio de Europa, o sea, es mucho. Y en minería es 1. Minería global es un 1%. O sea, igual es 3,5 veces el promedio Mira. de la industria minera. Y yo creo que la gracia que tiene Drillco es que ha invertido en I+D en vacas gordas y en vacas flacas. Ya. Porque cuando los precios de los minerales están altos y el mercado está desatado, todos queremos invertir en I+D y hacemos proyectos y consultoría. Pero cuando los precios están bajos en el fondo y tu última línea no te está dando, lo primero que cortas son esas inversiones que no son directamente vinculadas a un beneficio explícito para ese año financiero en el negocio. Y Drillco ha mantenido esa inversión constante todos estos 30 años. Entonces, yo creo que eso ha sido la gran gracia de Drillco.
Y un poco lo que hace, tú me preguntáis, ¿qué hacéis con este tema? ¿Qué es lo que investigáis? Nosotros hacemos partnership con universidades europeas, ¿ya? Trabajamos mucho tiempo con la Católica en Chile y ahora ya estamos con un centro de innovación en Inglaterra desde el 2016. Y ahí nosotros mandamos a ingenieros nuestros que vayan a hacer sus estudios de postítulo, sean magíster, diplomado o PhD, con universidades inglesas. Entonces partimos en Birmingham, con la Universidad de Birmingham, luego estuvimos con la Universidad de Leeds, hoy día estamos con el Imperial College en London, que es una universidad muy, muy conocida en todo lo que es Science to Business, le llaman como el Golden Triangle, es Oxford, Cambridge y el Imperial. Entonces Cambridge es más humanista, Oxford es más business y el Imperial es más científica. Ahí estamos nosotros. Tenemos otro PhD, estuve la semana pasada en París en la defensa de su tesis, de su PhD, 5 años, en el MINPARITEC, que el École des Mines es la mayor universidad de minería del mundo, en Francia, y es bien choro porque en el fondo lo que hacemos es que se definen líneas de investigación en temas que sean relevantes para nuestra industria. Entonces, por ejemplo, fragmentación de roca. ¿Cómo se rompe una roca? Que eso tiene un montón de repercusiones para la industria minera en combinación, en energía, en el zancador, etc. Ciencia de materiales. ¿Tú cómo haces herramientas que duren más, que sean mejores y que por ende tengan mejor performance y menor huella de carbono? Todas estas distintas disciplinas se van trabajando. Sensorización. Hoy día estamos en un proyecto bien grande de sensorización de nuestras herramientas para sacar la data de la roca y poder usarla para tomar decisiones. Entonces, se van haciendo proyectos así que, como te dije antes, muchas veces son proyectos de largo aliento que no siempre se traducen en un producto o un servicio que tú comercializáis. Entonces, yo creo que ahí está la gran gracia, es cómo tú mantienes tu compromiso con la inversión en I+D, aún sabiendo que tu resultado es incierto y que vaya a tener ciertas tecnologías que la vaya a romper y tenéis otras cosas que no las vaya a poder comercializar. Pero tú mantenís, a pesar de eso, tu inversión en I+D. Yo creo que eso como que tiñe positivamente toda la cultura de la empresa. Qué notable. Oye, cuando hablé que produces en Chile, ¿qué haces en Chile? Nosotros tenemos una fábrica, que es una fábrica de bits. Bits son unas herramientas como, imagínate la impresora con el cartridge. ¿Ya? Esto es lo mismo. Tenemos un martillo que es un motor y el bit es el consumible. Tenemos la fábrica de los martillos, la tenemos en Corea del Sur, en una alianza con Hyundai, con el grupo automotriz. Y la de bits la tenemos acá en Chile. De hecho, es la única fábrica en América Latina de bits que existe. Qué notable. Y ahí se fabrican acá, sí. Vamos a tener que hacer una visita ahí feliz. a la planta. Y de ahí se exporta a 37 países. Qué notable. Qué heavy eso, porque hablábamos de ese mito, o sea, de nuevo, por el tema como de producir acá en Chile, de idear, de desarrollar, de investigar, y tú más encima exportáis al mundo. Sí, mucho. Qué notable. Hoy día Drillco tiene presencia en 30 estamos en 37 países con nuestros productos ya. Y tenemos 9 oficinas internacionales propias. Increíble. No sé. Oye, y en tu rol de CEO, ¿cómo entraste? Porque también estábamos hablando de que erais la única comercial, te fuiste vinculando con la faena. ¿Cómo lograste hacerte un espacio dentro de ese mundo más de ingeniero? Sí, mira, yo partí como en planificación, así como el típico cargo de entrante en el área comercial, donde en el fondo te llegan los pedidos, los planificáis, coordináis con la fábrica, súper como rol entrante. Y de a poco en el fondo empecé a desarrollar cuentas propias. Entonces empecé a ver, bueno, ¿dónde hay espacios de oportunidad? Entonces, Drillco ya tenía una operación en Chile bien importante, tenía una operación bien importante en Perú, en Brasil, entonces no había tanto espacio de crecimiento porque ya estaba tomado por los equipos locales. Entonces yo empecé a ver mercados que no estuvieran tomados. Entonces empecé a ver México, ponte tú, empecé a ver Canadá. O sea, perdona, cuando me habláis de esta presencia en 37 países, cuando tú partiste hace 8 años como CEO... Estamos en 20, no, ya estábamos en 20, no es que estábamos en nada, pero sí, estamos muy enfocados en América. O sea, duplicaste la presencia, digamos. Sí, triplicamos, en revenue triplicamos. Sí. Imagínate. Sí, hemos crecido harto. Buena gestión. Y esto es un equipo el que hay detrás, obviamente. Hay un montón de equipos pero gigantes. No en la entrevista, yo tengo que tirarte flores a ti. Mira, yo creo que al final, ahí me estoy yendo un poco el tema, pero yo creo que al final los que estamos de cara al cliente tenemos que ser todos. No puede ser que haya un comercial o un CAM que sea la persona que es el vínculo con el cliente, y lo decía el otro día, escuché la entrevista de la Caro Samsung acá también, buena. Y ella decía mucho eso, o sea, toda la operación tiene que estar de cara al cliente. La gente de logística, la gente de planta, la gente obviamente de ingeniería, la gente técnica, la gente de finanzas, la gente del capital humano, todos tienen que estar de cara al cliente. Y un poco lo que hacemos harto en Drillco es llevar a las distintas áreas de la compañía a faena, que vayan a ver, que si yo trabajo en logística y yo despacho un producto, yo tengo que ver cómo llega el producto a mi cliente final. Para que cuando yo tomo una decisión respecto de un packaging, de un pallet, de un etiquetado, algo tan simple como eso, yo sepa cómo le ayudar a mi cliente y cómo le ayuda. ¿Y eso cómo lo has implementado, Trini? O sea, ¿eso fue una, como, entre comillas, innovación de management que hiciste tú? Sí, hemos hecho hartas cosas en esas líneas. Yo creo que en el fondo, para mí, desde un punto de vista de management, tiene harto que ver con la claridad. Le preguntaba esta entrevista que hicieron también al CEO de Echeverría, que me gustó harto, a Pablo Seco, claro. Y al final yo creo que nuestra responsabilidad como CEO es velar por los próximos
década del negocio. O sea, yo no velo por el P&L de este año. El P&L de este año ya está jugado y el próximo año también está jugado. Y ahí depende mucho más de la gestión del equipo, siempre hay un poquito de suerte en el mercado, de hacer las cosas bien, pero yo estoy pensando en la próxima década y cómo tomamos hoy día decisiones para llevar a la compañía a donde queremos llegar en 10 años más. Yo creo que finalmente eso es, y también tiene mucho que ver con la gente. Para mí, una estrategia, creo que la estrategia y la visión, eres un poco como co-CEO, eres el salvaguarda de cuidar la estrategia y la visión de la compañía. Para mí eso es lo número uno, y de proveerla y comunicar al resto del equipo. Dos, el equipo, obviamente, nuestro principal rol es con las personas, es asegurarnos de tener la gente correcta. Nosotros somos un equipo súper chico, somos 160 personas en todo el mundo, y cuando llegan estas startups gigantes que levantan plata y todo, nosotros nunca hemos levantado plata, nunca nada, puro bootstrapping, siempre dicen, oye, ¿cuánta gente tenés? Y le digo, somos 115 en Chile y 55 en las sucursales. O sea, eso muy es poco, muy para una poco, empresa que vende decenas de millones de dólares. Sí, pero tenemos gente muy buena, muy comprometida, gente como apasionada con la épica de Delco, más allá del tema, de un tema salarial, etcétera, es gente que realmente vibra como vibramos todos nosotros, ¿cachai? Y gente muy buena, muy capacitada, muy bien remunerada, obviamente, pero gente que realmente vibre con nuestra empresa. Qué bacán. Oye, Trini, y algo que me intriga harto es, te ha tocado hacer negocios por el mundo. Sí. O sea, habitualmente lo que uno ve en el mundo más de startup, naturalmente es como una ruta latinoamericana. Sí. Entonces todos tratan de ir a México, muchos lo hacen el quite a Brasil, pero Sí. tienes que tratar de llegar a una de esas dos economías gigantes. Y muchos también hacen el camino por Perú, por Colombia. Lo tuyo ha sido más una diáspora que va asociado a la ruta más minera, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de hacer negocios en el mundo? O sea, ¿hay culturas específicas que te ha llamado la atención de cómo se hacen negocios? Sí, me encantó la palabra diáspora, porque eso literalmente es nuestro crecimiento ha sido full diáspora, absolutamente. Mira, nosotros, para mí, en el fondo, lo que yo privilegio es mi cliente, no es mi locación geográfica. Y yo puedo tener un cliente ideal en una locación totalmente distinta, o lo puedo tener aquí a 100 kilómetros al norte de Santiago, ¿cierto? Pero nos importa mucho perfilar muy bien quién es mi cliente ideal y cómo yo salgo a buscar ese cliente. Y esto es lo que a mí me toca mucho asesorar startups mineras, obviamente, que están empezando en el fondo con este track record de internacionalización, y todos quieren ir a Perú. Porque obvio que Perú es la misma cordillera de los Andes, está cerca, claro, en castellano, es cobre, es altura. Vamos a Perú. La idiosincrasia de la minería en Perú, te lo juro que es totalmente distinta a la chilena. ¿En serio? Es súper distinta. Entonces, wow, es una sorpresa. Me pasó tres veces que llegan y me dicen, no, nos fue increíble, fuimos a la Perú 1000, la rompimos, contacto acá, contacto allá, reuniones, y yo, bueno, ¿y la orden de compra cuándo? Sí. Y te responden sí. El sí es nunca. No va a pasar nunca. Increíble. ¿Cachai? Entonces, al final yo digo, tú puedes tener una oferta de valor que sea súper relevante para tu cliente en Arabia Saudita o en Australia o en Sudáfrica, y puedes tener un gallo acá al lado cuya oferta de valor que tú le entregas no le hace fit, no tiene ningún market fit con lo que él necesita. Entonces, obviamente sí, no vamos a dejar de lado que obviamente ir a un país como Argentina, como Perú, donde hay facilidad de idioma, de uso horario, etcétera, es más fácil, sí. Pero a mí lo que más me gusta es identificar cuáles son esos clientes para los cuales mi oferta de valor hace sentido. Y para allá voy yo. Y por eso tenemos muchos negocios en África, en Europa, en mercados mucho más distantes. Mira, qué genial. Y en ese sentido, ¿cómo dirías tú, o en tu aprendizaje, cómo se abre un país? Que también es súper difícil, porque tú podías abrir una presencia local, te podías comprar una operación que exista, podías partir contratando gente. ¿Cómo en tu experiencia hay abierto estos 9 o 10 países donde tenéis presencia? Mira, para nosotros ha sido bien patas al combo, siendo súper sincero. Nosotros nunca hemos levantado plata, no tenemos panel locales, o sea, la verdad es que ha sido bien como un poco, le decimos como a lo Rambo. O sea, llegamos, partimos, vamos y todo. Pero sí, yo creo que primero tenéis que hacer un muy buen análisis. Tenéis que entender bien el país o el destino donde queráis ir, quiénes son las faenas, quiénes toman decisiones, qué desafíos operacionales tienen, o sea, leerte los reportes técnicos, saber realmente quiénes son los players y cómo se toman las decisiones en los países. Eso es como lo básico. Para mí, lo segundo es que tengáis un product market fit, o sea, que tu oferta de valor sea relevante para ese mercado. Si no, va a llegar a dar bote. Pero para mí lo tercero, que yo te diría que, teniendo los dos anteriores, que es lo que realmente hace la diferencia del éxito y el fracaso, es entender la cultura. Y acá yo siempre hablo de los fracasos. A mí me encanta mucho contar mis fracasos porque encuentro que uno aprende mucho de los fracasos. A ver, ¿dónde se tropezaron? Y nosotros nos tropezamos en Sudáfrica. En Sudáfrica nosotros tuvimos operación en Sudáfrica, lo tuvimos 5 años, fuimos con todo, con operación, con mira, con toda la cuestión, invertimos, y de nuevo, como nosotros no le hemos levantado plata, eran recursos propios, entonces te duele, pues cada dólar es un dólar que estáis dejando de invertir en otra cosa. Claro.
Y nos fue mal, pues. A los 5 años tuvimos que cerrar. A mí me tocó cerrarlo personalmente y fue bien duro, porque en el fondo estáis dejando gente sin trabajo, estáis rompiendo un sueño de desarrollar un mercado nuevo, hay un montón de personas que trabajaron contigo día y noche, que se conectaron a horas locas, que estuvieron ahí súper encima del negocio y en el fondo, y tuviste que cerrarlo. Entonces es muy duro, pero no entendimos bien, no supimos leer bien la cultura sudafricana de cómo se hacen los negocios. Y para mí, entender la cultura, yo creo que es realmente ese pivote que te da la diferencia entre el éxito y el fracaso cuando todo lo demás ya está, o sea, ya teniendo producto, precio, etcétera, es la cultura. Es cómo se hacen los negocios en el país, cómo opera la gente. ¿Qué tenían en Y, particular los sudafricanos que no leíste bien? bueno, los sudafricanos tienen toda la historia del apartheid, entonces tienen brechas culturales súper distintas. Son 2 países conviviendo dentro de un mismo país, Ya. y dentro de esos 2 países además tenéis muchas subetnias que conviven entre sí. Entonces hay temas culturales que a nosotros nos costó mucho entender, y creo que cuando ya llegamos al momento de entenderlo ya estábamos muy tarde. Mira. Pero de esa misma forma nos ha tocado después el aprendizaje, y nosotros siempre hacemos como un análisis forénsico de cada postmortem. fracaso, un postmortem, exactamente, y decimos ya, ¿dónde la fregamos y cómo evitamos cometer Que este nos error de pase nuevo? nada. ¿Cachai? Bacán, muy buena práctica. Sí, y de hecho cuando yo asumí de co-CEO, lo primero que hice, le regalé a todo mi equipo un libro que se llama The Culture Map, que a mí me fascina, Ah, qué que es buena. una socióloga muy famosa, una académica muy seca, y ella hace todo un análisis cultural en 7 dimensiones, siempre de negocio. Entonces te habla desde liderazgo, toma de decisiones, puntualidad, en el fondo todos los códigos culturales para ¿Pero tomar para el decisiones. mundo o para Pa'l un país mundo, específico? pa'l Ah, mundo. genial. O sea, Entonces me lo te voy a mapea, comprar por favor, terminando la cómprate, te lo conversa. regalo porque te juro que Qué lo tengo en mi buena, velador, lo tengo en mi qué velador. buena. Y yo cuando me toca, ahora que vengo llegando, por ejemplo, de Mauritania, lo leo, me leo algunos capítulos para refrescar, porque en verdad te das cuenta que las claves son tan distintas Oye, que qué si tú cacháis esa increíble. clave, tenéis como las puertas abiertas. Pero si no las cacháis, y muchas veces son súper subjetivas, son súper sutiles, no son cosas obvias, pero si no las cacháis, te cierran las puertas. ¿Tenía un par de ¿Cachai? países que me podáis dar ejemplos específicos? Tengo un ¿Cómo se par de hace negocio, no sé, países, pues en China, en Medio Oriente, en Centroamérica? súper buena ya. A ver, te voy a dar 2 ejemplos bien extremos, bien Dale. distintos. Países como Estados Unidos, como los países escandinavos, que son súper directos, la comunicación es muy directa, tú vas Ya. al grano. No les gusta perder tiempo. No les gusta perder tiempo, la eficiencia vale oro, una buena presentación, les gusta la gente que llega súper empoderada, súper bien presentada, la presentación impresa, todo así como 2 cucharadas de papa, el beneficio. Tú, siempre lo típico de las consultoras así tipo BCG, McKinsey, Claro. tú partes por el resultado, el beneficio, las típicas cuestiones Mm. súper como occidentales de la cultura gringa. Tú te vas a una cultura asiática y es todo lo contrario. O sea, tú partes con la presentación, o sea, te van a decir sí, nunca en la vida te van a mandar la orden ¿En de compra, serio? porque ellos tienen que construir una confianza primero. Ya, Y luego que construyen la confianza, recién ahí ellos están dispuestos a escuchar el negocio. mira. Pero si no tienen confianza contigo, no te van a escuchar el negocio, te digan lo que te digan, porque son educados y te van a decir que sí. Claro. Pero en la dura no te van a pescar. Pero la gran duda es cómo construyes ¿Cómo confianza. construir esa Entonces, confianza? construir una confianza en China es distinto que en Japón, es distinto que en la India y es distinto que en el mundo árabe. La forma en cómo tú construyes y confianza es distinta. Entonces, siempre dicen estos casos, por tú el trago. El trago en China, en Japón, no tiene que ver con el hecho de tomar, tiene que ver con la vulnerabilidad. Ya. Si yo me siento lo suficientemente cómodo contigo para mostrar vulnerabilidad, soy digno de tu confianza. No te lo lo puedo interpretan creer, así, qué ¿cachai? notable. En los países árabes en que no se toma, tiene mucho que ver con la familia, ¿cachai? Como Ya. con la familia y el rol que tu grupo familiar, como que tu núcleo aporta en el ecosistema, ¿cachai? Entonces tenéis mucho más que meterte con la familia, que conocerlos, ¿cachai? Al revés, en un mundo escandinavo, o sea, tu metro cuadrado es privado. Tú no puedes preguntar por la Claro. familia, tú no puedes preguntar, no, es mal visto. Tú no puedes tomar con los colegas, ¿me cachai? Son códigos súper Qué distintos notable. y tenés que entenderlos Total. para realmente poder entrar, Y ¿cachai? cacha que, o sea, que estoy pensando en otra cosa. Tú tenías un superpoder porque en la era de la inteligencia artificial te reemplaza todo menos esto. O sea, probablemente Claro. va a seguir habiendo un tomador de decisión Mm. humano que si tú no sabías entrar correctamente, Sí, ¿cachai? Entonces, si tú eres ingeniero y estás pensando, no, es que le voy a dar el prompt y quizás lo abordáis a un asiático Claro. o a Medio Oriente como abordaríais a un gringo o un escandinavo, nada que ver. rebotaste y chao. Nada que ver. O sea, Qué ponte tú, notable. el cómo se comunican. Yo soy súper gringa para mis cosas. ¿Ya? Los que trabajan conmigo me conocen. Yo soy 2 cucharadas a la papa, soy súper directa. No me gusta la confrontación, pero sí me gustan las cosas claras y directas. Y ahora que trabajo mucho con Asia y con Medio Oriente, ellos no, pues se llama high context, que es en el fondo tú, ¿Cómo se llama, perdón? high context Ya. o low context communication, que Ya. es cuánto, en los gringos no hay contexto. Tú vas y dices, esto es así y así. En la comunicación asiática y medio oriental es muy del contexto y tú tienes que inferir, tú me dices A, yo tengo que tratar de interpretar lo que tú me quisiste decir, no lo que en verdad me dijiste. Aprender a comunicarse así es súper difícil, a mí me ha costado un montón, Total. porque de repente las decisiones no te dicen ni sí ni no,
te dicen una frase así como tipo como de filósofo. Y tú tenés que como dilucidar si eso es un sí o un no, ¿cachai? Entonces tenés que adaptar tu forma de trabajar a lo que el cliente quiere, necesita o está acostumbrado. Y para mí eso es un aprendizaje enorme, pero realmente súper enriquecedor porque desde un punto de vista occidental tú decías, no, es que estos gallos son así, estos son machistas, estos son así, 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 estos son flojos, estos son impuntuales. Pero cuando tú te metías en la cultura y entendís por qué son así, te das cuenta que hay un mundo increíble, súper rico, del cual aprendemos un montón. Entonces ahí tengo harta anécdota, nos tocó también otra vez algo súper divertido. Esto fue antes de la pandemia, fue como el 2018. Firmamos un acuerdo muy grande con una ¿Ya? empresa canadiense, pero que tenía una operación en África. Ya. Y vinieron los africanos a Chile, a la planta, porque dijeron, oye, esta cuestión que es Chile, que es Drilco, no a perro, firma, porque había firmado el corporativo y la operación tenía que en el fondo venir a ver la fábrica y como validar. Ya. Y eran todos africanos musulmanes. Entonces estos gallos, era el gerente mina, eran gallos súper educados, súper como cargos muy importantes. Vienen a Chile y nosotros no cachamos que era el Ramadán. No teníamos idea, o sea, ¿qué más saber, pues, caché? Entonces ellos no comen cerdo. Entonces que en 2 segundos tuvimos que cambiar el casino, todos los menús de la semana, que votaran todo lo que pudiera estar contaminado con cerdo. Ellos rezan 5 veces al día mirando la Meca. Entonces teníamos que elegir salas de reuniones que estuvieran orientadas a la Meca. Imagínate el aprendizaje. Increíble. Poner las alfombritas, los cojines, cambiar todo el calendario de reuniones para que en el fondo ellos pudieran tener esos espacios de oración, ¿cachai? Genial. Trini, ¿y Entonces, te ha aprendí tocado de un repente montón. interactuar con cultura donde la cultura de negocios es súper machista y tú eres la cara, la contraparte? ¿Cómo hay resuelto eso? Sí, mucho. Bueno, la industria, O sea, la industria lamentablemente minera se me todavía la industria ocurre, minera sigue sí, siendo po. súper machista. Creo que cada día menos. Creo que hay una evolución bien importante en la inclusión, Pero no creo que hay solamente una femenina, lección como igualdad. interesante que en el fondo, porque lleváis Mm, 8 años de co-CEO y si sí, tú eres la cara visible, ¿cómo hay logrado, digamos, resolver esas barreras? sí. Mira, yo creo que si uno juega un poco a la igualdad absoluta, como si yo quiero ser igual que Joaquín Villarino, que tú mencionaste antes, o el que CEO minero que sea, yo nunca voy a ganar ese juego. O sea, yo no puedo, o así por lo menos está de nuevo, hasta mi mirada personal de cómo yo lo he desarrollado, probablemente en otras mujeres, hay muchas mujeres referentes en la industria minera que puedan dar otras miradas, pero en mi caso, yo busco cuáles son mis fortalezas que el hombre no tiene en esta industria, que tienen mucho más que ver con leer bajo el agua, con la empatía, con entender la problemática, con no ir al choque, con la conciliación, ¿cachai? Entonces yo juego un poco Qué esas buena. habilidades blandas que el hombre, muchos hombres la tienen, no estoy desmereciendo, pero creo que en general se tienen Es menos. más fuerte, Es más fuerte la la parte mujer. técnica, la parte dura, entonces Claro. yo voy navegando y me pasa harto, sobre todo en reuniones de negociación con grupos grandes, donde tú te encontrás con un no de entrada, cómo tú vas negociando tu negociación, y la negociación con los chinos fue también así, cómo vamos abriendo caminos para llegar a consensos en el fondo que lleguen al objetivo final que yo quiero, que puede ser un contrato, una venta o lo que sea. Qué buena esa. Y me toca mucho la fibra en un aspecto específico. A mí me tocó mucho ver en la industria financiera, ponte tú, que también es, habitualmente hay más, o sea, el ratio es mucho más cargado a hombres a Mm. mujeres, ha ido cambiando muy bien en el último tiempo, pero por distintas razones tuve ahí de repente mujeres en cargos de tomadoras de decisiones y eran muy duras. Mm. O sea, en el fondo distinto a lo que decís tú, ¿cachai? En vez de Sí, irte a una estrategia donde tú te enfoquías en tus ventajas, se iban a, bueno, voy a imitar lo que veo en los demás. exacto. ¿Cachai? Entonces, no siempre con buenos resultados. Entonces, Mm. encuentro súper interesante tu approach. Yo creo que uno puede hacer eso. Y hay muchas mujeres que son exitosas con ese approach que es más duro, que es más al choque, que es como un poco la lucha de egos, como me Claro. pongo tu porte, como los animales, así como el león que saca Total, la total. cuestión del pelo, ya. De que funciona, puede funcionar, pero por lo menos yo he visto en mi experiencia, de nuevo, es personal y hay tantos líderes como Mm. experiencias hay, pero en el fondo en mi caso, yo creo que yo juego a mis ventajas, no a mis desventajas. Qué En vez de buena. tratar de levantar mis desventajas, yo trato de hacer encanta. brillar las cosas en que yo soy distinta, en que yo aporto algo distinto, y me pasa también en la empresa, me pasa con los clientes, en el fondo, que me paro desde otra óptica, una óptica mucho más como desde la empatía, desde el tratar de entender, ¿cachai? Como que trato de jugar mucho ese rol, y hasta ahora por lo menos creo que ha funcionado también porque, por lo menos lo que a mí me pasa es que cuando jugáis a 2 leones, a 2 machos alfa, el otro automáticamente se pone una coraza a la defensiva. Claro. Cuando tú juegas a la empatía, la gente baja mucho las defensas, ¿cachai? Claro. Entonces la gente te abre un mundo que al que tiene la coraza no te lo abre. Claro. Y eso sobre todo y de nuevo, es distinto en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos o países más occidentales, pero en todo lo que es el mundo asiático y árabe, que es mucho más del vínculo, de la confianza, tú necesitáis generar esa empatía. Y si no la generáis, da lo mismo el macho alfa que llegue, si tú pones el puño sobre la mesa y no generáis esa empatía, la relación no va a funcionar. Entonces Qué creo que ahí buena. ha funcionado bien. Siempre con notable. aprendizaje, obviamente. Sí, claro. Oye, Trini, y otra cosa que encuentro muy destacable de tu trayectoria y de Drilco es que lograron insertarse como proveedores, digamos, en la industria minera, que es una industria que particularmente, no sé, pues si pensamos en Chile,
Tú realmente hay muchas industrias en las que podías entrar con tu empresa, tu emprendimiento, y no hay a enfrentar tanta competencia. Sí, Probablemente como proveedor de la industria minera es donde más competencia tenéis global. sí, absolutamente. ¿Cómo lograron eso exitosamente? Porque, de nuevo, o sea, cualquier tecnología del mundo quiere estar como proveedor de la minería en Chile. ¿Cómo Absolutamente. ustedes se abrieron camino y cómo defendieron ese Mm. espacio, digamos? Mira, yo creo que volvemos siempre al I+D. Nosotros, Ya. como Drill con el fondo, todo lo que es I+D, no lo hicimos por así como Por la una consigna. épica, claro, por la consigna, lo hicimos por un tema de necesidad. O sea, Ya. ¿cómo nos diferenciamos? Como decís tú, ¿cómo me diferencio en un país que está al fin del mundo, que no es un país industrial, que no tiene grandes tecnologías? ¿Qué hago? Full I+D. Entonces, nuestro producto lo que hacemos es que siempre sea el producto con la mejor performance a un precio medio. Yo siempre digo, yo te vendo un Ferrari al precio de un Mazda. Eso es lo que te vendo, ¿cachai? Y eso en el fondo es una consigna muy ganadora en un mercado que apunta a la operatividad. En el fondo, en el mercado minero es productividad Claro. y es disminución de riesgo. Yo tengo que mantener la continuidad operacional a cualquier costo. Ya. Entonces, ¿qué te pasa? Que cuando tenés un producto que te falla, no importa el costo de la herramienta. Lo que importa son todo el resto que tú perdiste. O sea, tú perdiste tiempo, detenciones, perdiste una malla de perforación, perdiste la capacidad de tronadura, perdiste el mineral al precio del momento. O sea, perdiste toda una cadena más abajo que va mucho más allá del precio del Y además consumible. minería, los ¿cachai? órdenes de magnitud, es todo Son brutal. gigantes. O sea, todas esas pérdidas que hablaste, Brutal. multiplícala por Brutal. millones de toneladas anuales. Tal cual, exactamente. Qué notable. Y desde qué ahí nos genial. hemos parado nosotros. Oye, Trini, y ponte tú, si imagínate fuera inventora de alguna startup o algún emprendimiento que dijeras, ¿sabes que nuestro target es la minería o el Mm. producto, el software, el servicio, lo que sea, que tienen, le hace sentido? ¿Cómo le recomendaría a alguien entrar a esta industria que de repente a muchos se nos hace más distante? Sí, yo creo que el gran desafío de la industria minera, y sobre todo para las startups que entran, tiene que ver con cómo tú rompes la barrera de la prueba exitosa del terreno. Ya. El terreno es muy duro y la minería es un negocio de risk management. O sea, el negocio minero es manejo del riesgo para la continuidad operacional. Y eso es algo que no siempre se entiende. Te voy a poner un ejemplo. Si yo vendo un auto, ¿cierto? Yo soy Toyota y tengo 3, 4, 5 niveles o gamas de auto. Yo tengo un precio y yo puedo ir subiendo el precio, yo juego el precio, yo le pongo ciertas características más a mi auto y le subo el precio. En la minería tú eres un tomador de precio. Los precios se transan en la bolsa. O sea, yo no puedo elegir a qué precio vendo el cobre. Puedo vender un cato, etcétera, pero fuera de eso, mi juego de piernas es muy limitado. Entonces, todo el negocio es operacional. ¿Cómo yo mantengo la continuidad operacional? ¿Cachai? Claro. Y bueno, el manejo de leyes, la explotación y todo el resto, la parte del negocio minero, en el fondo. Pero en el fondo, cuando llega una startup que amenaza con poder cortar esa continuidad operacional, la minería al tiro se pone en alerta. La coraza, toda la. Claro, Exacto, y modo ese es el gran defensivo. desafío. Entonces, si yo tengo, de nuevo, si yo tengo una tecnología que funciona increíble en un ambiente controlado de laboratorio, fíjate. Pero el gran como pivote en la minería es asegurarme que mi tecnología sea lo suficientemente robusta que al revés, que mejore la continuidad operacional de una faena con toda la adversidad propia de una faena. Eso para mí creo que es lo primero. Y me toca varias veces ver startups que llegan con tecnología súper probada y, o sea, la rompen incluso te diría con equipos chicos, sin capital, igual la rompen porque el product market fit es muy obvio. Pero puedes tener tecnologías que sean espectaculares, pero si es que esas tecnologías en el fondo no funcionan en la práctica, en la faena. Claro. En la faena Bueno. y con eso que decís tú, esa bajada operacional. Exactamente. Que tú puedas realmente tangibilizar o demostrar cómo tu tecnología tiene una mejora o un impacto en la performance de la minería. Claro. ¿Sabes? Qué buena. Oye, Trini, y bueno, volviendo a Drillco. Drillco se vendió hace poco. ¿Qué pasó? ¿Por qué vendieron Drillco? ¿Por qué vendimos Drillco? Buena pregunta. ¿Por qué vender? ¿Por qué vender? Súper buena pregunta. Yo creo que hay empresas o startups que nacen siempre como que el éxito es como así, tú dices, yo hice un éxito, no la rompí. Es el paradigma. Claro, el paradigma. Yo creo que no es tan así. En nuestro caso, nosotros nunca quisimos vender. Al revés, nosotros queríamos continuar la empresa para la siguiente generación. La empresa originalmente la fundé mi abuelo y la vendió mi papá. El año 89-90, mi papá y mis tíos, en el fondo, la vendieron a Atlas Copco, que hoy día es Epiroc, que es una empresa sueca muy grande. Y luego con esos capitales fundaron de nuevo Drillco y ahora está en la tercera, vamos en la tercera generación y de nuevo el cambio de propiedad. Qué buena. Pero en el fondo sí que es una trayectoria empresarial familiar bien bonita, pero yo creo que finalmente nosotros tenemos la responsabilidad de cómo armamos a la compañía para las próximas 3 décadas. Y yo creo que hoy día estamos insertos en un mundo que es mucho más competitivo que hace 10 años atrás, donde hay una amenaza asiática mucho más grande y nos dimos cuenta que necesitamos un músculo más fuerte para poder agarrar toda la tecnología y toda la épica de Drillco y llevarla al siguiente nivel, y ya no podíamos solos. Creo que eso fue decir, oye, abrámonos a llevar a la compañía al siguiente nivel. Y también nos tocó que tenemos un muy buen partner, la empresa que nos compró es Sherate, es un holding chino muy grande que se transa en bolsa, en la bolsa tecnológica de Shanghái, súper grande. Trabajamos con ellos hace 15 años, no fue que se le vendió un VC ni nada por el Te iba a estilo. preguntar eso, ¿cómo llegaron? O sea, si buscaron un comprador, ¿cómo No. partió la conversa de venta?
Mira, ellos es una empresa muy complementaria a nosotros. Nosotros somos su principal cliente fuera del mundo, fuera de China, al fondo, y ellos eran nuestro principal proveedor. Entonces teníamos mucha sincronía en cómo trabajábamos juntos. Nosotros les aportábamos toda la parte de ingeniería, la parte técnica de terreno, y ellos la parte fabril en una de las líneas de producto. Entonces la verdad es que nos conocemos mucho. Ellos han venido a Chile 1.000.000 de veces, nosotros hemos venido a Chile un montón de veces. Y es una empresa también muy basada en la tecnología. No es una empresa fabril así como pura y dura, sino que es full de tecnología, de I+D, del trabajo en la universidad. Entonces son empresas bien como afines. Y ellos el 2021 se abrieron a la bolsa y ahí levantaron mucho capital, muchos recursos, y ahí empezaron las conversaciones y en el fondo lo que ellos querían era la tecnología de Drillco. Qué notable. Entonces empezaron súper notable por una tecnología desarrollada acá en Chile. Total, en el fondo. Lo que hablábamos del paradigma, como quién va a comprar tecnología en Chile. Y ahí tenéis chinos comprándolos por la tecnología que tienen. Exactamente. Y ellos tenían todo el músculo fabril, pero les faltaba la tecnología. Perfecto. Y ahí empezaron las conversas, fue un proceso de negociación bien largo. Los chinos son bastante duros para negociar, así que fue bien largo. ¿Sí? ¿Cómo negociar con los chinos? Es difícil, es entretenidísimo. Volvamos a la etiqueta, es que me encantó. La Voy a buscar etiqueta, en Amazon la el libro etiqueta, que me no, dijiste. por favor, ¿Cuál es la te etiqueta de juro. negocios con los chinos? Uy, es heavy, es heavy. Yo tengo, gracias, tuve a una persona, un chileno que fue el gerente general de Molimet, Molicop, en el fondo en China, y él me dio mucha asesoría en los códigos chinos. Entonces, son cosas súper tontas, pero te voy a decir es que te vaya a reír la tontera. Yo siendo mujer, ¿cierto? Mujer, feminista, empoderada, obvio que yo me bajo el auto, abro mi puerta, llevo mis cosas, como que en el mundo occidental eso te demuestra que eres autosuficiente. En el mundo asiático no, po. En el mundo asiático tú te tienes que dejar atender. Entonces, porque tienen otros códigos, ¿cachai? Tú tienes que dejar que te abran la puerta, tú tienes que dejar que te lleven la cartera, tú tienes que dejar que te hagan pasar. Hay un montón de códigos súper chicos, pero es desde cómo entregar una tarjeta, cómo te vestís, o sea, el cómo tú te vistes demuestra como tu estatus o tu posición en la jerarquía. A diferencia de lo que pasa tú en países como los países escandinavos, el jefe bacán es el que llega en bicicleta y se viste con zapatillas. En los países asiáticos, Rusia, ponte tú, al revés. El jefe tiene que tener un nivel de estatus distinto porque eso levanta al equipo, ¿cachai? O sea, si es chica, me decían, tú no puedes llegar en un Uber. No puedes. Tienes que llegar. Probablemente es lo que iba a hacer. Si es que no en un scooter. O sea, y si es que no en transporte público, ¿cachai? Entonces, tenés que entender un poco esas claves de negociación. Porque cuánto ellos te validan dentro de tu capacidad de tomar decisiones está muy guiado por lo que ellos perciben de ti. Y lo que ellos perciben de ti está guiado a su vez por su cultura. Entonces, tenés que entender muy bien todos estos códigos, ¿cachai? Pero fue muy choro, fue un proceso súper interesante, los gallos son súper trabajadores, son muy inteligentes. Entonces la verdad es que fue bien desafiante, duró 1 año y medio, me tocó ir a mí... ¿Año y medio de negociación? Año y medio negociando, sí. Me tocó ir a mí para allá a negociar, vinieron ellos para acá varias veces, así que súper entretenido, pero finalmente yo creo que en todas estas negociaciones tiene que haber una oferta de valor que sea súper tangible. Más allá de la parte de negociación pura y dura, que ya son números, es cuál es el valor real que ve el comprador en tu compañía. Y en nuestro caso era la tecnología, ¿cachai? Oye, Trini, y en ese año y medio... ¿Por qué toma 1 año y medio? ¿Es como una especie de pololeo en el que al principio es como, oye, podríamos explorar, ya veamos y se va dilatando? ¿O es 1 año y medio duro de contrato, de esto se va a caer o no se va a caer? Claro. Depende mucho del tipo de exit que sea. En nuestro caso fue 1 año y medio duro de negociación porque ya llevamos 15 años trabajando juntos. Entonces no había mucho pololeo porque ya llevamos 15 años pololeando, nos conocíamos perfecto. Entonces no había mucho de esa parte. De hecho, el due diligence fue muy corto porque nos conocían de memoria. Entonces no había mucho más. Fue más un poco de asegurarnos y por parte nuestra familia, nosotros en el fondo solamente nos interesaban en la compañía si es que eso aseguraba que Drillco pudiera crecer y robustecerse para los próximos 30 años. No era un tema económico, nunca fue queremos salirnos, queremos hacer un cash out, no fue eso, sino que fue asegurarnos que el comprador realmente velara por la oferta de valor y por el ethos que es Drillco, ¿cachai? Y eso tiene mucho que ver con respetar la inversión en I+D, respetar a los equipos, en el fondo continuar con la épica de Drillco, mantenernos como empresa independiente, todas esas cosas fueron parte de las conversaciones que fueron saliendo que no tenían nada que ver con el cash out, sino que son de la épica de la empresa. Total. Y qué notable, porque podría no haberte preocupado, o sea, habiendo plata sobre la mesa, bueno, oye, los que siguen. Oye, y en términos de integración, ponte tú esto, ¿cuánto mencionaste que tenía en Chile? ¿115 personas? 115 en Chile y 55 en las sucursales. Ya, ¿qué pasa con ellos, ponte tú en una venta? O sea, ¿cómo te preocupáis de la integración de ellos con esta misma cultura que hablábamos? Mira, yo creo que hay mucha incertidumbre. En cualquier cambio de propiedad hay incertidumbre, pero en nuestro caso, imagínate que haya partido mi abuelo, yo tengo hartas personas que llevan 40 años en la empresa, 35 años en la empresa, que partieron con mi abuelo. Entonces, tú decís, chuta, de repente te cambian después de 40 años, mi abuelo, luego eran mi papá y mis 2 tíos, que la misma familia, la misma cultura. La línea editorial era clara. Clarísima, y era inequívoca durante 40 años, y de repente ya los chinos, entonces, obviamente había mucho nerviosismo en el equipo. Entonces, cuando firmamos la venta, el día que firmamos la venta, yo lo único que le pedía a Richard, que es mi nuevo jefe, en el fondo el nuevo dueño, le dije a Richard, lo único que te pido
es que yo necesito llevar a 15 gerentes, obviamente me tiré el tejo pasado como buena negociadora, le dije, necesito llevar a 15 gerentes que vayan a ver a China. Yo quiero que ellos vean, que vivan lo que es Charade, que conozcan, que entiendan, que los conozcan a ustedes, que realmente se empapen de la cultura de Charade y entiendan que es muy parecida a Drilco, porque yo les puedo decir todo lo que yo quiera, pero ellos tienen que vivirlo. Y me dice, listo, ¿cuándo? Y yo le dije, en 2 semanas. Listo, mano, handshake, partimos. ¿Y yo? ¿Funciona darse la mano con los chinos? Sí, absolutamente, sí. Los contratos, ponte tú, no valen. Para el chino el contrato no vale. Mira. ¿Cachai? Porque no hay poder judicial. Entonces tú no puedes ejecutar un contrato. Es por eso, ¿cachai? Entonces tiene mucho más que ver con el handshake que con el contrato físico. Mira, pero bueno, yo tratando de buscar 15 gerentes, tampoco tengo tanto, ¿cachai? Inventando posiciones. Entonces, claro, agarré a todos los gerentes de Chile, gerente de ingeniería, Perú, Estados Unidos, Inglaterra, gerente de operaciones. Lo agarré a todos, chiquillos, viaje a estudio, nos vamos 2 semanas a China. Y fuimos a 4 ciudades, fuimos a 4, fuimos a toda la fábrica, todo, y te juro que fue... ¿Qué fue lo más impactante de ese viaje? ¿Tú crees que había una como preconcepción de una China diferente a la que vieron? Absolutamente. Yo creo que ellos se imaginaban... ¿Qué creían antes de partir? Yo creo que se imaginaban una China mucho más pobre, mucho más fabril, en la parte fabril fierrera, como la fabricación, así que tú te imagináis como esta cuestión como este galpón lúgubre, gris, ¿hay cachado? Como medio sucio, contaminado. Sí. Y hoy día China, yo creo que China era así de todas maneras, o sea, esa imagen, ese subconsciente colectivo existe por algo, claro. Pero hoy día es una China totalmente tecnológica, o sea, pedíamos Uber y llegaban los Uber sin chofer, tú llegabas al hotel y pasaban los robots, o sea, realmente quedaron súper impactados y también Charade es una empresa filete, o sea, tiene unas fábricas increíbles, súper lean, controles de calidad, entonces creo que le dio mucha tranquilidad al equipo de que efectivamente ahora bajo esta nueva propiedad hay un desarrollo de la empresa para los próximos 30 años. Claro, y eso, para ellos también hay o sea, me imagino cuando ves el futuro, también rico estar inserto en una empresa que está viviendo en ese futuro. Y te das cuenta que hay recursos, que hay inversión, que hay oportunidades de crecimiento para toda la gente en Drilco. Y eso creo que ha sido súper bueno, no hemos tenido cambios de equipo, se han abierto nuevas oportunidades, entonces creo que sí ha sido súper bueno para el equipo. Qué buena. Oye, Trini, ¿y qué viene para adelante para ti? Porque en el fondo vendieron el 100%. Sí, Tú no tenés participación hoy día en la empresa. No, hoy día soy empleado. De ser dueña a empleada. Sí. ¿Qué viene para adelante para ti? ¿Quedaste con algún tipo de amarrada, con earnouts, alguna cosa? No, ¿sabes qué? Tenemos con Richard, que es el dueño, tenemos un respeto mutuo bien importante, nos queremos harto, tenemos mucho fit en cómo miramos los negocios. Ganaste la batalla cultural, digamos. Espero, yo creo que no se gana, yo creo que se vive en el día a día, pero sí tenemos como mucho fit, ¿cachai? Calzamos muy bien. Entonces yo creo que en la medida en que él quiera, en el fondo, que yo siga co-liderando Drilco, junto con Ignacio, que es nuestro co-gerente general, y yo vea que yo también puedo aportarle valor a la compañía, creo que vamos a seguir. Y a mí lo que me interesa mucho es cómo ahora, de la mano de un grupo más grande, de un holding que se transa en bolsa, etcétera, con más recursos, etcétera, puedo llevar a Drilco a ese siguiente nivel. Y para mí, personalmente, estoy en el tono personal, pero en el fondo es el legado de mi familia, es el legado de mi abuelo, el legado de mi papá, el legado de mis tíos, cómo yo ese legado lo llevo, y esto ha pasado en millones de empresas gringas, son casi todas familiares las empresas grandes hoy día, cómo yo logro que Drilco, siendo una empresa familiar, realmente la transforme en una empresa gigante que quede para los próximos 100 años, ¿cachai? Entonces eso tiene mucho que ver con tomar el know-how de Drilco, y esa es mi principal pega en la parte de estrategia, es cómo yo tomo el know-how de Drilco y eso lo llevo a las necesidades de la minería del mañana. No de la minería de hace 10 años atrás, sino que dónde está para la minería en 10 años más, cuáles van a ser las problemáticas de la minería en 10 años más, donde vaya a lidiar con temas de economía circular, temas de licencia social, temas de leyes mucho más bajas, mayor demanda de minerales, etcétera, etcétera. Y cómo nosotros ponemos todo este conocimiento que se desarrolla en la empresa al servicio de esa industria de la próxima década, ¿cachai? Eso es un poco como... Y me encanta, así que yo por ahí estoy feliz, no me voy a ninguna parte, así que creo que hay hartos desafíos muy entretenidos todavía por desarrollar en la empresa. Trini, te quiero agradecer muchísimo tu historia, tus consejos, la etiqueta, el libro que me voy a comprar. Te lo voy a mandar de regalo de Pascua, te voy a mandar de Culture Map. Genial. Así que muchísimas gracias por todos tus consejos. Feliz, muchas gracias a ti por la invitación.